Cuando yo saqué estos billetes y le mostré a las compañeras los billetes, justamente hablábamos de que cuál era la diferencia con algunas modas sobre el uso del pelo o el cabello y la barba actualmente. Es decir, este es un billete no recuerdo ahora, si 1904, por ahí creo, sí, 1904. Y realmente esto es parte, digamos, de eso que conversábamos al principio, sobre esas relaciones a veces en el tiempo que no tienen temporalidad, ¿verdad? Justamente, digamos, esto nos remitía a nosotros a tratar varios temas y es el por qué estas figuras aparecen justamente en esa postura, en el billete y además con esos elementos, digamos, que forman parte de su apariencia y que, como decía María José, tienen que ver con esa historia del cuerpo también, ¿verdad? Hablábamos precisamente de un elemento que era transversal, que se relaciona prácticamente con, por lo menos en arqueología también, ¿verdad? Que era un tema relacionado con el estatus social, ¿verdad? O sea, un individuo que tiene importancia para aparecer y tiene que aparecer en unas condiciones, digamos, mejor dicho, el diseñador o el grabador hace una interpretación de una fotografía, ¿verdad? Le da cierta presencia, digámoslo así, de esa manera, ¿verdad? Que deja ver un cierto estatus. El señor es uno de los accionistas del banco, o sea, no por casualidad está ahí, ¿verdad? Y tiene que tener también una apariencia física y en este caso, ¿verdad? Un uso del cabello y la barba que está adecuado precisamente a esa idea del estatus socioeconómico, ¿verdad? Que requiere para eso. Entonces, ese fue, por ejemplo, uno de los elementos que nosotros pudimos conectar, ¿verdad? En diferentes momentos, que lo pudimos conectar con la parte de arqueología, por ejemplo, y que ahora justamente se me acaban de venir otras ideas con las exhibiciones, con alguna que ya estamos trabajando, ¿verdad? No voy a decir de cuál es porque ya estamos apenas empezando, no me voy a adelantar, pero bueno, con una de esas ahora se me viene, yo no sabía cómo conectarlo y bueno, ya ahora tengo una idea sobre eso. Pero bueno, eso más o menos quería comentar sobre este tema. Ah, bueno, y un punto nada más así muy rápido, los billetes están llenos de imágenes. O sea, los billetes de Costa Rica desde 1858 están llenos de imágenes que tienen un gran contenido simbólico. Y eso, digamos, contextualmente lo podemos conectar con muchísimos espacios y tiempos distintos. Entonces, por ahí creo que tenemos una gran riqueza para las futuras exhibiciones. Quiero seguir pasando las imágenes, pero quiero leerles el comentario de Alejandra. Dice, esto va mucho de la mano en la educación formal, recibimos apenas una pincelada y únicamente quienes por cualquier otro motivo desarrollamos un interés por estos temas tendemos a investigar o involucrarnos. Tuve la fortuna de trabajar en el centro de San José y era cliente, espérense porque van apareciendo más comentarios, cliente de los miércoles todas las semanas, soy coleccionista, muy amateur de monedas y billetes, y el museo me despertó una pasión por nuestra identidad precolombina. Toda la historia que se cuenta a través de la moneda, desde las fichas de café hasta nuestro tiempo, es para mí una deuda de la educación formal. Vamos a continuar un poquito, por si los curadores también quieren sumarle un comentario a lo que nos comparte Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Para nosotros es bastante inspirador y motivador leer esto. Estas son otras piezas de arqueología también que se muestran en la exhibición. No sé si Priscila nos quiere contar un poquito de esto. Claro. Como comentaba Manuel, la selección de las piezas que hicimos cada uno no fue azarosa porque sí, sino que cada una de ellas
aparte de tener una importancia simbólica, también podíamos establecer conexiones con otros objetos de otras colecciones. En el caso de estas piezas, bueno, del cabello en general, no solo de las piezas, es muy interesante porque para Costa Rica, lamentablemente tenemos muy poca información escrita que nos hable sobre peinados o sobre rituales que estuvieran asociados al cabello o el pelo en general, lo que sí ocurre en otras culturas, ¿verdad? Como por ejemplo en México, etcétera, que sí tienen los códices en donde inclusive hablan de algunos tocados, etcétera. Sin embargo, gracias a este tipo de objetos como los que vemos aquí y algunos de ellos que son en materiales muy particulares, como por ejemplo el oro o los metales, podemos saber pues, que estas piezas que estaban elaboradas, por ejemplo, en oro, solo fueron utilizadas por personajes de altos rangos o de importancia. Y lo que muestran estas piezas es justamente la ejecución de un ritual, la distinción de estos personajes a partir de lo que portaban en su cuerpo, que en este caso eran los peinados con toda su indumentaria que lo implicaban, uso de instrumentos musicales, etcétera, que está muy relacionado no solamente a las piezas de arte y de numismática en ciertos momentos o periodos o referencias de otras imágenes, sino que todavía hoy en día utilizamos estos peinados pues para ir a una boda, para vestirnos bien porque tenemos una actividad importante, etcétera. Entonces, pues la parte arqueológica, si bien es de un periodo determinado, que en este caso estamos hablando de 2 periodos del tiempo y 2 piezas de 2 regiones arqueológicas diferentes, que una es del Caribe Central y la otra es del Pacífico Norte, nos están hablando de algo que todavía hoy en día ejecutamos, realizamos y es importante para nosotros. Entonces, y este tipo de relaciones con otros objetos, como el billete que se acaba de mostrar de Manuel, ¿verdad? Que ahí él mismo pues incluyó que había una importancia ritual, de distinción, etcétera, pues también se puede ver reflejado en piezas arqueológicas como estas. Ok, tenemos una pregunta también de Catalina Rodríguez. Nos consulta que, bueno, Catalina, te contamos que esta exhibición no la hemos podido abrir, estaba planeada para abrirse hace un tiempo, pero se cerraron los espacios públicos y no sé si nos contactas o estás uniéndote desde otro país. La Plaza de la Cultura está cerrada en este momento y ahí es donde está desplegada la exhibición. Y nos estás preguntando qué aceptación ha tenido, cómo miden la aceptación. Eh, no sé si los curadores pueden referirse a por lo menos una idea de lo que podríamos hacer para esto. No sé si lo hemos pensado. Les doy la palabra. Bueno, yo creo que la primera aceptación es esta. Es decir, el mundo nos está, o las circunstancias nos están obligando a retomar una nueva forma de comunicarnos. Por ahí en algún lado leí un artículo que decía, prepárense los museos porque ahora en adelante van a ser museos cada vez con menos público. Eso sobre todo a nivel de la parte física, de la infraestructura física del museo, ¿verdad? Y esto, por supuesto, nos lleva a replantearnos algo que se viene replanteando desde hace muchos años, y es la noción de espacio museístico. O sea, nosotros vamos a hacer un replanteamiento de esa idea, sobre todo vinculando con la idea de que el espacio de los museos ya no es únicamente físico y no es nada más el espacio donde estamos, sino también toda esta forma virtual que vamos a tener de comunicarnos, pero en donde lo que estamos haciendo no es perdiendo opciones, sino más bien ganando muchas posibilidades de llegar cada vez a más gente. Probablemente tendremos que pensar realmente cuál va a ser la forma para medir el impacto. Yo creo que es un tema que también hay que empezar a variar la forma en que los museos miden la aceptación del público. Ya no es la idea de los números, ¿verdad? De cuántas personas llegan o no llegan a la exhibición, sino más bien en este momento, qué es lo que esa exhibición logra provocar en el público que la visita. Es decir, qué emociones podemos despertar, qué reacciones podemos despertar y qué fidelidad, digamos, institucional también podemos despertar. Entonces, yo creo que es un tema todavía que los museos en este momento somos museos en transición,
Yo creo que todos, o sea, hay muchos retos. Hay muchos retos, digamos, desde la forma en cómo la gente va a ingresar a los museos hasta los elementos que nosotros vamos a manejar para poder lograr una interacción, por ejemplo, con aparatos tecnológicos, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que la interacción actualmente es una interacción que ya no se piensa como se pensó en los museos hace 20 años, que estaba ligado necesariamente a lo tecnológico, sino que más bien es la interacción con todos los elementos, ¿verdad?, del museo y que pasan, digamos, desde la parte del conocimiento, desde la parte de la emoción hasta la parte de la acción con respecto, por ejemplo, a promover políticas o a promover, mejor dicho, actitudes para la puesta en valor del patrimonio. No sé si alguna curadora quiere agregar algo, pero aprovecho para hacer otra pregunta que nos hace llegar por aquí y presentarles esta imagen de nuestra colección de arte. Nos pregunta Mo García, sería muy interesante e importante que hagan referencia sobre la relación de la cultura afrodescendiente con el pelo. En el Caribe la relación cabello, arte, expresión cultural da mucho con qué trabajar. Yo creo que de esto hemos hablado y bueno, desde el ámbito de educación y desde el ámbito de comunicación del museo, tratamos de también buscar otras entradas a los temas de investigación que proponen las curadurías. Y hemos hablado con personas que están muy vinculadas con este tema y tal vez María José también nos pueda ampliar de esto y de la obra que tenemos ahorita en pantalla. Ok, bueno, esto lo quiero relacionar, pensé en el comentario de Mo, que lo vi, y también en el de Tatiana. Efectivamente, uno de los asuntos que están presentes en la exhibición es entender que nuestra relación con el pelo pasa, digamos, está mediada por convenciones sociales, convenciones que en algunos casos bueno, que en primera instancia trazan una diferenciación, por lo menos en Occidente, con el resto de especies animales, ¿verdad? Es como uno de los elementos diferenciadores. Y por otra parte, está vinculado con distintivos relacionados con clase, relacionados con género, relacionados con estatus social. Y eso lo podemos ver en distintos momentos y de distintas maneras. Y bueno, a propósito de la aceptación, es que esta obra me hace pensar en esto porque este es un conjunto de obras que tenemos en la colección de una artista contemporánea, Carla Solano. La obra forma parte de una serie más amplia que se llama Jardín Corporal, como se señala ahí, y cuando las personas ven estas obras, las veces que las hemos expuesto, siempre generan reacciones y eso es muy interesante, reacciones muy desde el pudor, reacciones que evidencian asco, así de simple. Y a mí me encanta que eso ocurra, perdón, porque después de esta dimensión como muy reactiva, asco, rechazo, viene la pregunta, ¿pero por qué? Porque eso es arte, porque ese artista hizo eso, ¿por qué? Y ahí es donde yo siento que todo empieza a tener sentido. Cuando la pregunta ocurre, todo tiene sentido. Y bueno, efectivamente Carla es una de esas artistas que hablan, que utilizan su cuerpo como un agente expresivo, como un recurso desde el cual trabajar y que hablan primero de la autonomía de su propio cuerpo, del reconocimiento de su cuerpo, de la autoafirmación como sujeto y también del propio deseo. Todos estos temas que sin duda alguna están súper vigentes en este momento y por eso lo vinculo con el comentario que hacía Tatiana sobre cómo el pelo se vuelve un elemento diferenciador hoy entre hombres y mujeres, cómo hay ciertas prescripciones en términos sociales que suponen que las mujeres tenemos que tener determinada relación con nuestros múltiples pelos y los hombres deben tener determinada otra relación con sus múltiples pelos. Y aquí es donde el agente, digamos, el uso de la multitemporalidad creo que es muy útil, porque normalmente tenemos mayor disposición para lidiar con la diferencia que establece el tiempo, en este caso el pasado, ¿verdad? No existe una reacción de rechazo cuando la persona se enfrenta a una pieza precolombina o cuando se enfrenta al billete, pero sí ocurre cuando la pieza es contemporánea, como ocurre con una obra de arte. Pero una vez que una persona se enfrenta a esa diversidad
de representaciones, de usos, de maneras, puede volver a su relación con el presente desde otro lugar. Esperamos nosotros que muchísimo más respetuosa, ¿verdad? Esa es la expectativa, pero bueno, de la expectativa lo que ocurra, digo, no tenemos en este momento como mecanismos para medir eso. Pero volviendo como al tema de la imagen, está dentro de la selección de forma deliberada, esta y otras de la misma artista, y justamente pretende poner sobre la mesa estas otras maneras de relacionarse con el propio cuerpo, y eso también lo queríamos ligar con personas, o lo queremos ligar con personas, como comentó Dayana, junto a la exhibición. Y lo dije antes, hay un equipo museo muchísimo más amplio donde intervienen muchas personas, y normalmente lo que no logramos resolver a través de las imágenes y los textos, lo resolvemos a través de un programa de acciones que ocurren en línea con apoyo del departamento comunicativo, y también a través de acciones que se realizan, digamos, donde toman la batuta las compañeras de educación. Y no quiero adelantar mucho, pero solo les quiero comentar que queríamos, que nuestro deseo es involucrar mucho testimonio y mucha posición de personas personas vivas hoy, que pueden dar fe de esas distintas maneras de relacionarse con los pelos y con su cuerpo, y de las implicaciones que esas maneras tienen en términos culturales, tienen en términos identitarios, tienen en términos políticos, en términos sociales. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo con los comentarios de Tatiana y de Mo, que fue donde me quedé cuando entró esta imagen, y nada más quería que supieran que eso está contemplado, pero que no todo se puede resolver a través de la imagen y el texto, y que por eso los programas tienen como este carácter multifacético, y tienen como muchas dimensiones, y a través de esas otras dimensiones van a estar esas voces. Yesenia nos comparte un mensaje acerca de lo interesante que le pareció lo que compartió Manuel, y los límites que nos ponemos a nivel laboral, y cuando nos salgan de esta zona, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos. Dice, nos debemos acoplar a un nuevo espacio físico virtual para llegar a otros, ganar adeptos o influir en la espinita de la curiosidad del público. Estoy completamente de acuerdo. Gracias por tu comentario, Yesenia. Voy a pasar a estas imágenes que también son parte de la exhibición, por si los curadores quieren comentarnos de esos enlaces, de esos vínculos que fueron posibles además, o que descubrieron al hacer el proceso, y después entramos a una parte final de este conversatorio. Sigo, entonces. Adelante, Pri. En el caso de esta pieza, bueno, es un prisionero, como ven, es una escultura de un prisionero, y aquí tal vez podría contextualizar un poquito antes de poder establecer una relación con el otro objeto o con otros objetos, y es que en la arqueología generalmente se idealiza mucho las piezas. Se piensa que todas aquellas son pues objetos inocentes, digámoslo así entre comillas, ¿verdad? O que muestran escenas cotidianas, pero que son como muy pacíficas. Sin embargo, hay objetos arqueológicos que tienen mucha significancia y que tienen mucho poder o mucha fuerza en el sentido de ya situaciones humanas que han ocurrido a lo largo del tiempo, como en el caso de la guerra, los prisioneros, etc. Y en la arqueología de Costa Rica, en este periodo que va desde el 1 hasta el 1550, hay una serie de personajes de piedra que justamente, sobre todo el Caribe central de Costa Rica, que remite a guerra, a presos, a animales que comen personas, etcétera, ¿verdad? Que nos habla no solamente de esta representación de la guerra, sino también de cómo era que ellos percibían estos asuntos, ¿verdad? Plasmado en piezas arqueológicas. Y en el caso de cómo relacionamos este objeto con el pelo o con el cabello, hay muchísimos mitos
asociaciones que se han dado tanto en Costa Rica como en otras regiones sobre la distinción de los guerreros o la forma en cómo ellos se decoraban el cuerpo para poder remitir a la guerra. Y una de estas representaciones, por ejemplo, es la cabeza trofeo, que la podemos ver también en muchos objetos arqueológicos, en donde el guerrero, por ejemplo, está sosteniendo el cabello de la persona desde la cabeza, y esto remite a que entre más decapitaba personas o del bando contrario, este guerrero tenía más fuerza y más poder, y esto era representado a partir del agarre del pelo y también de cómo se decoraba el pelo en el mismo guerrero. Entonces aquí estamos yendo más allá que solamente cómo se peinaba en el cuerpo, sino qué simbolizaba el pelo y el cabello en el caso de un contexto tan específico que es la guerra. Y justamente estas representaciones no son culturales muy específicas, de un área muy específica, pero también pues nos hacen cuestionarnos, ¿verdad? Cuestiones que van más allá del peinado en sí, sino de situaciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Y por supuesto, pensar cómo percibían otras culturas en este momento o actualmente cuando uno ve este objeto, cómo percibe estas situaciones, y nos hace pensar también pues en a lo largo del tiempo cómo se ha abarcado o cómo se ha interpretado, por ejemplo, la guerra, los militares, etcétera, actualmente. De hecho, es algo que viene en los textos de esta exhibición, es pues discutir un poco también cómo los militares se rapan el cabello, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el simbolismo más bien de raparse el cabello? ¿Qué significa lealtad, fidelidad a la causa, etcétera, verdad? Y cómo esto se va repitiendo pues a lo largo del tiempo en diferentes culturas. Ok, vamos a avanzar a otra imagen de numismática, también para que la vean, y a la siguiente, casi cierre de esta conversación para poder darle paso a más preguntas de ustedes. Manuel, no sé si nos quieres comentar algo al respecto. Es totalmente diferente a la primera que vimos. ¿Estás en mute otra vez? No lo puedo activar ya, ahora sí, otra vez. No, pues la pieza que estamos viendo, que ya no veo, por cierto, se me perdió. Bueno, por ahí es. Yo sí Es la un veo. billete emitido por el Banco Internacional. Es una pieza muy, digamos, importante porque sobre todo por la representación que tiene toda una anécdota atrás, ¿verdad? Es decir, es una construcción que es parte también un poco de lo que nosotros vemos en toda esta exposición. Es una construcción y una ambientación hecha adrede para tomar la fotografía. Es decir, algunos dirían que, digamos, esa figura femenina que está ahí con ese trenzado y cabello, ¿verdad? Que refiere a una idea de campesina en una época donde había toda una exposición de lo rural como lo fundamental en la identidad de Costa Rica, que es la década de 1930, es totalmente construida, ¿verdad? Eso también un poco para ver cómo se mezcla la realidad con el simbolismo. La señora era, así rápidamente, una empleada doméstica en una casa en Paseo Colón y siempre había querido tomarse una fotografía. Un día llegó Manuel Gómez Miralles y ella a tomar unas fotografías de la familia, de la casa donde ella trabajaba, y ella le pide que por favor la fotografíe. Ella nunca la han fotografiado. Entonces, él le pide que se ponga una cortina alrededor de la cintura a manera de falda y coja una funda de una almohada y se la ponga a manera de rebozo. Se toma la fotografía en el patio, ¿verdad? Con los elementos que se le dan a ella para que ella los sostenga en la mano, ¿verdad? O en sus brazos. Y esa fotografía después aparece como una tarjeta postal de Costa Rica, después como una imagen de un billete sin que la señora se diera cuenta. Entonces eso tengo que contarlo porque esa es una historia muy particular cuando nosotros hablamos también del tema de género, ¿verdad? Y las relaciones de poder que se dan a lo largo de la historia, y en donde, por supuesto, si nosotros pudiéramos ver otros billetes, el peinado de la señora, que es una campesina, y bueno, está representada como una campesina en el billete, y sus trenzas no tienen nada que ver con los
cabellos tremendamente complejos que aparecen en otros personajes también anónimos, ¿verdad? Que tienen otro tipo de representación. Entonces, esto contrasta un poco también con el billete que habíamos visto del señor aquel bien peinado y con su barba perfectamente recortada, ¿verdad? Como un símbolo de estatus. Esto más bien remite a una cuestión popular y a una relación, digamos, a través de una apariencia muy construida, ¿verdad? Con un sector rural. Ok, voy a pasar a otra sección. Estas son algunas de las imágenes que están en la exhibición. Hay otras más que se podrán ver. Y bueno, esta actividad se convoca en el marco de la celebración del Día de los Museos, que fue el pasado lunes 18 de mayo, y que internacionalmente el Consejo Internacional de Museos siempre propone un tema, y es, en esta ocasión, es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Y aquí voy a confesarme porque María José me pasó un foro y yo me voy a agarrar de una frase muy bonita que ella puso ahí para que nos comparta esta reflexión. Ya hemos visto que la diversidad aflora por todo lado en esta exhibición y en los abordajes, en el proceso y ya en el resultado final y en lo que los públicos vayan a leer o a interpretar. Y ella pone: los museos son un lugar seguro si sos diferente. Entonces, está súper bonita la reflexión y pues creo que Mari nos podría ampliar un poco sobre ese análisis que se hace a la luz de este tema en materia de diversidad, de igualdad, de inclusión. Ok. Bueno, me agarraste así como en... No, básicamente en todo lo que hacemos hay una voluntad de comprender las diferencias, de celebrar las diferencias. Entendemos que vivimos en una sociedad donde eso cada día cuesta más, donde hay muchos prejuicios, donde hay muchos, digamos, hay una cultura de consumo que promueve modelos a seguir prefabricados y vemos, digamos, para conectar con esto de los cuerpos, vemos a niñas y a niños frustradísimos por no poder aproximarse a aquello, vemos cómo la relación de estas nuevas generaciones, para no hablar de las nuestras, con sus cuerpos, pasa por estar creando siempre un artificio de imagen para el selfie que se va a publicar en una red social, por ejemplo, ese tipo de prácticas. Y creo que tener la oportunidad, creo que es lo rico del patrimonio, que nos permite conocer los antecedentes de lo que somos. No somos lo que somos gratuitamente, hay una historia que le da sustento a los lugares donde nos encontramos hoy y donde podemos encontrar muchas respuestas a las preguntas que nos podemos hacer acerca de nuestro presente. Y también donde podemos encontrar muchas herramientas para lidiar de formas distintas, para de alguna manera empoderarnos como sujetos y permitirnos pensar distinto. Y cuando uno piensa distinto, actúa distinto. Y eso es lo que hacemos en el museo. Tratamos de promover ese pensamiento diferente, respetuoso de la diversidad, y en una sociedad donde ese respeto no se encuentra en todos lados, sin duda alguna, yo esperaría que el mensaje para las personas que pasen por la plaza, pensando, digamos, que estamos tratando de establecer una interlocución en ese lugar, para el vendedor, para la niña, para el adolescente, para quien sea, llegar y, por ejemplo, ver esta imagen de Carla Solano de los pelos, la haga replantearse su relación con su propio cuerpo y sentir que si entra a ese espacio, no va a ser juzgada, y que es un espacio donde hay respeto, donde hay comprensión y donde todo eso se celebra. Entonces, de ahí surgía un poco esta reflexión en el marco de esta idea de museos para, ¿verdad?, respetuosos de la diversidad e inclusivos, porque a veces asociamos esas palabras
la de diversidad o la de inclusión con segmentos poblacionales minoritarios, pero en realidad creo que hay que replantear esa comprensión. Está en todos lados, todos somos parte de ese espectro de lo diverso y todos merecemos un lugar en ese espectro de lo diverso. Y merecemos respeto, y merecemos comprensión, y merecemos afirmación. Y creo que los museos en este momento son sitios donde ese ejercicio se hace desde hace rato, no es que se hace ahora en el marco de la celebración de un día, no, se hace desde hace rato, es como un eje medular de nuestro trabajo. Y bueno, sí, esperaríamos que si tenemos que hablar de expectativas, esperaríamos que eso provoque en las exhibiciones en la plaza, conexiones en la plaza que provoquen justamente esa certeza de que el museo es un espacio seguro para las diferencias. Gracias, Mari. Yo no sé, me interesaría también que los otros curadores compartan su punto de vista de este tema y también ustedes que nos acompañan, que nos compartan sus preguntas, porque ya vamos a estar cerrando con estas consultas que tengan adicionales. Así que le doy la palabra a Manuel o Priscila, quien guste intervenir mientras vemos si surge alguna consulta o comentario adicional. Yo creo que, bueno, María José resumió muy bien cuál es la expectativa con respecto a la exhibición, y el tema diversidad cultural no solamente se asocia al tema de los pelos, ¿verdad? Hay muchísimos temas que están ejemplificados en las diferentes imágenes, no solamente las colecciones, por supuesto, en nuestra vida diaria, que nos hace reflexionar sobre cuál es la importancia de poder tener este respeto a la diversidad cultural y cómo lo vemos a lo largo de la historia, ¿verdad? Esto que estamos enfrentando ahora, la discriminación, otro tipo de asuntos que lastimosamente están en nuestro ámbito social y cultural, no solamente han sido parte del hoy, ¿verdad? Sino que a lo largo de la historia hemos visto un montón de ejemplos que podemos aprender de ellos y pues poder saber qué es lo importante, ¿verdad? En qué nos debemos centrar en nuestra atención, qué es lo que deberíamos pensar al respecto, y a partir de aquí es donde nacen este tipo de iniciativas que sinceramente yo me siento muy contenta de poder desarrollar algo así, participar en este tipo de iniciativas que lo que intenta justamente es lo que dice María José, tratar de replantear este respeto, estas voluntades y poder ver pues el mundo de otra forma, ¿verdad? Ponernos otros ojos, quitarnos estos anteojos que tal vez a lo largo de la historia pues o a lo largo de nuestra vida hemos visto en otras situaciones, en otros conflictos, en otros asuntos culturales, y poder pues volcar el rostro y verlo de otra forma y poderlo expresar a partir de este tipo de representaciones y asuntos. Básicamente eso. Manuel, ¿quieres agregar algo? Bueno, no, yo creo que las compañeras han agregado muy bien el sentido y la intención del museo. Yo creo que ahora que hablamos tanto de accesibilidad, y de inclusión, eso es un tema que está muy en discusión porque ya el concepto también ha cambiado muchísimo, qué es lo que significa un museo accesible. Y por ahí leía una cosa que decía, el museo accesible es aquel que hace que todas las personas se sientan confortables. Es decir, que este es un tema más bien de dar espacio para que todo el mundo se sienta bien, no necesariamente para crear cosas específicas para personas con condiciones específicas, sino que algo para que todos podamos tener acceso al museo. Y eso pasa no solo por un replanteamiento como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? También de las temáticas para ser muy inclusivos, como esta exhibición. Yo creo que esta exhibición de una u otra manera nos incluye a todos, ¿verdad? Creo que todos nos podemos ver por ahí un poquito representados y podemos también reflexionar mucho sobre el tema, como mencionaba María José, sino que también va desde cosas tan sencillas de cómo escribimos o cómo se escriben las exhibiciones y se proyectan para el público. Entonces, creo que a mí toda esta situación, por lo menos de la pandemia, me parece que ha sido una gran oportunidad
Probablemente esta actividad no la hubiéramos pensado, que me parece una actividad riquísima, ¿verdad? No la hubiéramos pensado si la pandemia no hubiera sucedido. Nos abre muchas opciones, muchas oportunidades y nos abre sobre todo la idea de que cada vez más podemos estar más conectados con el público, no importa que esté donde esté, sea sobre la plaza, sea dentro del museo o sea en la nube, ¿verdad? Estamos ahora en la virtualidad. Pues surgen algunos comentarios que ahorita voy a compartir, pero como a manera de cierre y a manera de conclusión, pues hay diversidad desde muchos sentidos, desde la forma en que se hizo esto, el proceso que llevaron a cabo nuestros curadores, cómo nuestro equipo se involucró y propuso, obviamente la diversidad de las colecciones que se están conectando, las interpretaciones que hay de por medio y que van a surgir de los públicos que vean estas imágenes en diálogo. Obviamente historias, hay miles, ¿verdad? Cada uno tendrá la palabra pelos en su cabeza y vendrán historias de historias en sus diferentes etapas de vida, en sus diferentes círculos sociales, etcétera, en diferentes partes del cuerpo y la relación con esto, y pues diferentes conexiones y diferentes relaciones con pues esa historia que viene y la que vendrá. Voy a leer los comentarios que me parecen muy bonitos para el cierre, un poquito resumidos, hay unos un poco largos, pero aquí quedan en el chat. Linda Balcázar desde México nos felicita, le parece muy atractivo el título de la exhibición y augura que será atractiva para el público. Otra persona que se sumó bajo un número, no dice su nombre, dice: creo que los museos son espacios maravillosos donde la imaginación no tiene límite y el objetivo es hacer que de cada cosa un instrumento para la educación. Pensar en los diferentes públicos es tan importante y esencial para llegar a cada uno. Gracias por sus comentarios, felicitaciones. Tatiana replica el gusto por el tema. Dice: me gustaría saber si la exhibición de pelos toma aristas de diversidad cultural en torno a la belleza, lo aceptado, los tipos de cuerpo, sus pelos en cabeza, cara y otras zonas, incluso desde la representación precolombina. Los hombres esclavos se les marca el pelo, pero las representaciones de mujeres, usualmente asociadas a la maternidad, no se suele marcar o pintar el pelo. Son consultas de ella que ahorita podremos contestar. Y bueno, dicen por acá: no conozco el museo, deduzco que las colecciones exactamente son de numismática, arqueología y artes visuales. Hay otras, nos preguntan, le contesto de una vez a Carolina, pues dentro de, esas son nuestras colecciones principales y dentro de cada una de ellas varía el tipo de objetos. Luego, y nos dice que manejaron la exposición con mucha creatividad. Muy bien. Y pues aquí otros comentarios. Salirse de lo normal es importante para un espacio tan significativo para los costarricenses y el público en general, como lo son los museos del Banco Central. Gracias por abrirnos este espacio y para conocer más detalles de esta iniciativa, dice Carolina Araya, que la conocemos. Gracias, Caro, por acompañarnos. La exposición de una imagen va a calar en la realidad de cada persona, de sus bases, dice Yesenia Barrantes, pero si esa imagen logra generar algún tipo de sensación anímica, cumplió su propósito, independientemente de la reacción. Logró que el ser humano pensara y analizara sobre ello. Muchas gracias por permitirnos analizar y ser partícipes. Laura dice: estas oportunidades que la virtualidad ofrece son una maravilla para quienes estamos fuera de la GAM. Qué dicha que te sumaste, Laura, especialmente en un horario nocturno, cuando por trabajo resulta difícil movilizarse al museo. Ojalá tengamos exposiciones diferentes en otros medios, virtual, externa, en la calle, presencial, como con todo, dice Erika. Eso traería la atención. Pues gracias a todos, porque estos son insumos muy valiosos para nosotros, para seguir construyendo con ustedes cosas. Y bueno, no sé si los curadores le respondemos a, creo que fue Tatiana que nos hizo una pregunta, y nos vamos despidiendo cada uno. Tal vez voy a
comentarle un poquito y cualquier cosa, si Manuel o María José quieren ampliarlo, pues nada más me avisa. Ella pregunta que si la exhibición de pelos analiza la diversidad cultural, no solo los pelos de la cara y otras zonas, y de hecho eso fue muy interesante porque el título de la exhibición parte a partir de una discusión que tuvimos a lo interno sobre que no solo era cabello a lo que queríamos referirnos, sino el pelo en general del cuerpo, asociado al cuerpo, cuál es el simbolismo del cuerpo, pero a partir de del cabello, ¿verdad? Que no podíamos usar cabello. Entonces, pues muchas de todas estas, los textos, la selección de objetos, etcétera, tienen que ver justamente con esta discusión que tuvimos y el nacimiento de este título de esta exhibición. Luego dice que las representaciones precolombinas, si se incluyó los esclavos que se marcaban el cabello. Aquí es muy interesante porque en la parte arqueológica hay muy pocas representaciones femeninas en temas que tienen que ver con la guerra. De hecho, las representaciones femeninas se ven en las maternidades, como ella misma menciona aquí. Sí hay representaciones femeninas que muestran cierto poder, estatus social o, por ejemplo, deformación de las cabezas, pero en el tema específico de esta exhibición que tiene que ver con el cabello, lamentablemente no hay ni referencias históricas fuertes, ni referencias de piezas que podamos haber adaptado. Sin embargo, a partir de las otras colecciones pudimos hablar sobre el tema de género, como por ejemplo el billete que tiene Manuel y algunas piezas pues que vimos desde la parte de arte. Entonces la idea era justamente complementar todos estos temas a partir de las tres colecciones cuando una de ellas de pronto no tenía la suficiente información para poder recabar. Entonces en realidad sí tomamos todos estos temas desde diferentes enfoques y con diferentes objetos e imágenes. Si alguno quiere ampliar. Pili, tal vez un mensaje de despedida y luego pasamos a Mari y a Manuel para ir cerrando. Perfecto. Bueno, simplemente comentarles que por lo menos para mí fue una experiencia y siempre ha sido una experiencia pues muy enriquecedora y tanto personal como profesional el poder desarrollar las exhibiciones. Cada una de las exhibiciones que hacemos en el museo las hacemos con muchísimo cariño y con ganas de que salgan las cosas perfectas, con ganas de que ustedes las disfruten y que puedan ver algo diferente, de poder innovar, de poder cuestionarnos, de poder analizar qué es lo que ocurre con nuestro entorno a partir de los objetos que tenemos y a partir de todos estos temas que confluyen. Entonces, en realidad, pues el saber que ustedes nos dan comentarios positivos y nos dan esta retroalimentación positiva, nos hace pues querer cada día poder trabajar más, el poder pues pensar en muchísimos más temas, el poder escucharlos y ver también cuáles son los temas de su interés para nosotros poder ir desarrollando otras situaciones. Les agradezco muchísimo el estar hoy, el acudir a esta convocatoria y los esperamos en medios virtuales y también en el museo. A los que no conocen, que viven en otros lugares, ojalá que en algún momento puedan visitarlos y estamos para cualquier consulta y cualquier cosa que necesiten, pues los museos del Banco Central están abiertos para todos. Mari. Bueno, no, yo quiero agradecerles haber dedicado un ratito de su tiempo para compartir con nosotros. Como les dijo Dayana al inicio, es nuestra primera vez y creo que ha sido muy agradable. El problema es que ahora no vamos a querer parar. Y bueno, no hay nada que yo desee agregar sobre lo que hemos hablado, pero sí quiero como dejar instalada la idea de que la exhibición que está en la plaza solo es un eslabón de una serie de actividades que van a estar ocurriendo a través de nuestras redes sociales y cuando volvamos a abrir las puertas del museo también ocurrirán en el museo. Entonces, si les interesa este tema, pues ojalá puedan estar monitoreando para que nos acompañen porque siempre lo decimos, finalmente todo lo que hacemos, aunque trabajamos con objetos, estamos trabajando de cara a las relaciones que establecemos con seres humanos hoy. Entonces, el sentido de todo esto se completa con la participación de ustedes. Manuel, ¿estás en mute? Cuidado. No, yo nada más quiero decirles que muchísimas gracias por el apoyo, ¿verdad? Eso es lo que le da sentido al trabajo de la institución.
su presencia. Quiero, pues, a alguna gente darle las gracias, algunos los conozco, otros no. Por ahí veo que hay gente interesada también en la parte del coleccionismo y la numismática. Y decirles que también tenemos un canal en YouTube, eso lo pueden conocer mejor. Ahorita les doy los comerciales. Los comerciales con Dayana, ¿verdad? Donde tenemos varias conferencias de numismática subidas para los que les interesan los boletos de café, los billetes, las monedas, todos esos temas también, ¿verdad? Quiero también, especialmente, pues darle las gracias a la gente que entró de otros países, por ejemplo, a Linda Balcázar de México, que bueno, México tiene una gran tradición en museos, ¿verdad? En donde también existe una cultura muy importante de visita a los museos, es decir, es parte ya de la, digamos, del ocio y el disfrute de los mexicanos. Ya quisiéramos nosotros tener también un apoyo así de ese tamaño, que yo sé que lo estamos logrando poco a poco. Y bueno, ¿no? Decirles que el museo siempre tiene las puertas abiertas, que nosotros siempre estamos en disposición de atender cualquier pregunta y consulta de ustedes, ya sea por la vía personal cuando estemos de vuelta o por la vía virtual, ¿verdad? Y decirles que bueno, que efectivamente, como dijeron María José y Priscila, realmente esto ha sido una experiencia muy, muy importante, una experiencia realmente reconfortante. Y bueno, decirles que el centro de los museos no son sus objetos, sino su público. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Los comerciales rápidamente. Gracias. Busquen otros contenidos, otras actividades que vamos a estar generando en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, Twitter, en Instagram. Como decía Manuel, en YouTube tenemos algunas grabaciones que también pueden estar escuchando. Pronto sale la nueva charla, que no podemos hacer presencial, de numismática. Y pues vamos a estarles contando también de la reapertura, esperamos que sea pronto, estamos a la espera de la revisión de nuestros protocolos sanitarios por parte de las autoridades para poder abrir y que puedan disfrutar de la oferta, pero como les decimos, también estamos incursionando y probando y experimentando con ustedes en estos formatos. Cuando se abra la exposición también les comentaremos para que ojalá podamos hacer otra sesión como esta y ya nos cuenten cómo lo vieron, qué tal estuvo, qué encontraron, qué descubrieron. Y bueno, encantados de verdad de haber hecho esta actividad. Muchísimas gracias por sumarse. Gracias a los que nos siguen mandando comentarios. Y buenas noches. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.